el MKUltra no se trata de una teoría conspirativa. Esto realmente ocurrió y hay documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que lo confirman. Durante más de 20 años, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, realizó experimentos secretos de control mental sobre ciudadanos estadounidenses y canadienses. Es importante resaltar que todo esto ocurrió sin su consentimiento y sin su conocimiento. Es decir, estas personas no sabían que eran parte importante de un experimento donde no había ni siquiera límites morales. Universitarios, soldados, pacientes psiquiátricos, incluso niños. Todos fueron sometidos a técnicas extremas, drogas alucinógenas, hipnosis, tortura sensorial, electroshock. Algunas víctimas murieron, otras perdieron la cordura para siempre. El proyecto MKUltra fue un programa ultrasecreto desarrollado por la CIA a partir del año 1953. Su objetivo era investigar métodos para controlar la mente humana. Su existencia fue negada durante décadas, hasta que en los años 70 una investigación del Congreso estadounidense obligó a revelar fragmentos de su funcionamiento. La orden fue firmada por el entonces director de la CIA, Allen Dulles. Dulles justificó la creación del programa por el temor a que la Unión Soviética y China estuvieran desarrollando técnicas de lavado cerebral. La Guerra Fría no solo se libraba con bombas, sino con el control del pensamiento. El MKUltra no fue solo un experimento, sino un conjunto de más de 150 proyectos encubiertos, muchos de ellos dirigidos por científicos, psiquiatras, universidades e incluso hospitales. El presupuesto era secreto, las operaciones eran invisibles. Los participantes en su mayoría no sabían que estaban siendo manipulados. Se experimentó con drogas LSD, la mescalina y otras sustancias psicodélicas. También se emplearon técnicas de hipnosis, privación sensorial, terapia de electroshock y aislamiento extremo, todo con un propósito central: romper la voluntad humana y reconstruirla a voluntad del agente controlador. En palabras de un memorando interno de la CIA, necesitamos técnicas que alteren la percepción de la realidad de un individuo, que lo desorienten al punto de que no puedan distinguir lo real de lo fabricado. Y aunque suene a ciencia ficción, todo esto fue un caso real. Y lo más inquietante es que gran parte de los documentos del MKUltra fueron destruidos en el año 1973, justo antes de que el escándalo saliera a la luz. Lo que hoy conocemos es solo una pequeña fracción de lo que realmente ocurrió. Para la CIA, el cuerpo humano no era sagrado, la mente era un campo de batalla, y cualquier método para romperla era válido. Imagina estar encerrado en una habitación, sin luz, sin ruido, sin contacto humano, durante días, sin saber por qué estás ahí, escuchando voces grabadas que repiten frases una y otra vez. Esta técnica, conocida como desprogramación, buscaba destruir la identidad de una persona para reemplazarla por una nueva. El MKUltra operaba en más de 80 instituciones, universidades, cárceles, hospitales y centros militares. Muchos de los científicos no sabían que trabajaban para la CIA, otros sí, y lo ocultaron deliberadamente. El método más conocido fue el uso intensivo de LSD, una sustancia psicodélica que alteraba la percepción, las emociones y la memoria. En otros casos, los sujetos eran sometidos a electroshocks extremos, no con fines terapéuticos, sino para borrar recuerdos o inducir a estados de sumisión total. En Montreal, el psiquiatra escocés Ewen Cameron aplicó esta técnica a pacientes que acudían por ansiedad o depresión. Muchos de ellos salieron sin memoria, sin lenguaje, sin reconocer a sus propias familias. En Estados Unidos, internos de prisiones fueron usados como cobayas humanas. También soldados, indigentes y personas con enfermedades mentales. Ninguno sabía que era parte de un experimento de control mental. El gobierno lo justificó como una cuestión de seguridad nacional. A miles de personas se les administró LSD sin advertencia previa, a veces en dosis extremas. Algunos quedaron traumatizados de por vida o se desvivieron.
pero el LSD fue solo un inicio. También se utilizaron barbitúricos, anfetaminas, escopolamina, mescalina y sustancias experimentales aún no identificadas. En algunos casos se combinaban drogas con hipnosis y privación sensorial prolongada. El MK Ultra no fue solo un programa científico, fue una red de tortura encubierta bajo la bandera del progreso. Y lo más perturbador es que nadie fue juzgado por ello. Todo quedó sepultado bajo clasificaciones, códigos secretos y silencio institucional. Aunque gran parte de los documentos del MK Ultra fueron destruidos, algunos casos salieron a la luz y son tan inquietantes como reveladores. Frank Olson era un científico civil que trabajaba para el ejército de Estados Unidos en investigaciones sobre armas biológicas. En 1953, sin su consentimiento, fue drogado con LSD por agentes de la CIA como parte de un experimento del MK Ultra. 9 días después, Olson cayó por la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente se declaró un desvivimiento. Décadas más tarde, su familia descubrió evidencia de que pudo haber sido. Según un informe forense independiente, Frank tenía heridas en el cráneo que no coincidían con una simple caída. Ewen Cameron y los pacientes sin memoria. El psiquiatra Ewen Cameron, contratado por la CIA a través de un frente llamado Sociedad para la Ecología Humana, dirigió uno de los experimentos más brutales en Canadá. Aplicó lo que él llamaba conducción psíquica. Combinaba electroshock de alto voltaje, drogas paralizantes y reproducción constante de mensajes grabados durante semanas. Pacientes que buscaban ayuda por problemas menores como ansiedad o insomnio salían del hospital con sus recuerdos borrados sin saber hablar, leer o reconocer a sus seres queridos. Algunos tuvieron que reaprender desde cero, como si hubieran sido reiniciados. Harold Blauer era un jugador profesional de tenis, un civil, padre y deportista. A comienzos de 1953 fue internado voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Nueva York, afectado por un episodio de depresión tras su divorcio. Lo que no sabía es que ese hospital estaba colaborando en secreto con la CIA y el ejército de los Estados Unidos. Durante su estancia, Blauer fue inyectado con una potente droga alucinógena experimental, derivada de la mescalina, sin su conocimiento ni su consentimiento. Minutos después, en la quinta inyección, murió en la camilla, retorciéndose violentamente según el informe clínico. ¿Qué hicieron los responsables? Mintieron, encubrieron el caso, modificaron documentos y no informaron nada a la familia. El gobierno ocultó su muerte durante 22 años. No fue hasta 1975 que durante las audiencias del comité Church los documentos salieron a la luz. Su familia demandó a Estados Unidos y ganó el juicio, pero el daño ya estaba hecho. Harold Blauer fue usado como un conejillo de indias, drogado sin saberlo, y asesinado por un experimento que en aquel momento ni siquiera tenía nombre público. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir toda documentación relacionada con el MK Ultra. Miles de páginas fueron quemadas, borradas, desaparecidas. Solo sobrevivieron unos 20,000 documentos por error, ocultos en una oficina administrativa. Esa decisión impidió que el mundo conociera la magnitud real de lo ocurrido. La versión oficial dice que el proyecto fue cancelado en 1973, pero hay muchas razones para dudarlo. Numerosos exagentes, periodistas de investigación y exmilitares han sugerido que el MK Ultra nunca terminó. Solo fue fragmentado y absorbido por otros programas más pequeños, más ocultos, con nombres distintos. Entre ellos, el proyecto Monarch, una supuesta continuación que se habría centrado en el control mental a través de trauma extremo, especialmente con niños. El proyecto Artichoke, que habría experimentado con técnicas para inducir múltiples personalidades. Y más reciente, programas ligados a interrogatorios extremos durante la guerra contra el terrorismo. Algunos investigadores incluso han vinculado estas prácticas a escuelas de entrenamiento militar, programas secretos en prisiones negras de la CIA
y experimentos no oficiales en tecnología neurocognitivas. La pregunta que sigue en el aire es incómoda, pero es necesaria. ¿Y si hoy el control mental ya no requiere drogas ni hipnosis, sino algoritmos, redes sociales y manipulación mediática? Pero la verdadera historia, la que vivimos hoy, no ocurre en la ficción, ocurre en laboratorios privados, centros de inteligencia y tecnologías que nadie controla del todo. El sueño de controlar la mente humana no ha muerto. No fue una pesadilla, no fue un rumor, fue una operación real, firmada, financiada y ejecutada por una de las agencias más poderosas del planeta. Durante 2 décadas el gobierno experimentó con drogas, hipnosis y tortura psicológica sobre civiles, sin su permiso, sin advertencias, sin consecuencias. Y cuando se filtró no hubo juicios, no hubo responsables, solo silencio. Se le puso fin en papel, pero un experimento que logra resultados nunca se desecha, solo se transforma, solo cambia de nombre. Hoy nadie necesita forzar una pastilla ni instalar electrodos, basta con saber qué botones presionar en tu cabeza, qué temores amplificar, qué ideas normalizar. Tal vez no estamos tan lejos del MK Ultra, tal vez ya estamos dentro.